Bueno, profe, entonces esta es la explicación de los cálculos del sistema que se nos planteó para el parcial. Entonces, tenemos este sistema en el que tenemos una rampa de altura de 84 centímetros con un ángulo de 62 grados. Después tenemos un plano que mide 16 centímetros y una segunda rampa que conocemos únicamente su ángulo, que es de 15 grados. Se nos pide hallar la altura máxima que puede llegar a alcanzar el objeto en esta segunda rampa. O sea, necesitaríamos hallar esta incógnita. Además del mu cinético y el coeficiente de elasticidad que tiene el caucho que utilizamos una vez que el objeto caía desde aquí al caucho que estaba ubicado aquí. Entonces vamos a empezar por hallar el coeficiente, digo, el mu cinético. Entonces este es un sistema en el que tenemos en cuenta la fricción, la cual es una fuerza no conservativa. Por lo tanto, se convertiría en un sistema no conservativo, en el que la energía en el instante 1, que sería este, es diferente a la energía en el instante 2. Listo, entonces al ser un sistema no conservativo, tenemos la ecuación de que el trabajo va a ser igual al delta de energías. Entonces va a ser igual a la energía 2 en el instante 2 menos la energía en el instante 1. Bueno, y entonces aquí ya podemos empezar a despejar con los valores que tenemos. Entonces tenemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza de fricción. En esta sí la tenemos en cuenta por lo que es un sistema no conservativo, por el desplazamiento. Y vamos a ver que tenemos en el instante 2, que sería en este plano, ya que el mu cinético es igual en todo el instante de estas rampas. Entonces vamos a tomar de la primera rampa y del plano de 16 centímetros. Entonces en este instante 2 la energía va a ser 0 y en el instante 1, que sería en esta primera rampa, vamos a tener una energía potencial gravitacional. ¿Y cómo hallamos la energía potencial gravitacional? Con esta masa por gravedad por altura. Listo, pero entonces esto lo podemos ampliar más. La fuerza de fricción en cualquier parte del sistema, su ángulo va a ser de 180, por lo que podemos decir que la fuerza de fricción por el desplazamiento, por el desplazamiento, por el coseno de 180 grados. Y ese sería el ángulo en el que se aplica la fuerza de fricción en cualquier parte del sistema. Si lo evaluamos así, entonces sería esto y esto y esto. Entonces en cualquier parte del sistema el ángulo que obtenemos es de 180 y esto también nos va a servir para hallar después la altura máxima. Y podemos seguir despejando esta fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es igual a el menos el mu cinético, que es el que necesitamos hallar, menos, ya que el coseno de 180 es menos 1, entonces de una vez lo ponemos aquí arriba, por la normal por el desplazamiento. Y va a ser igual a menos la masa por la gravedad por la altura, que sería la energía gravitacional. La energía gravitacional. Bueno, también tenemos que la normal va a ser igual a la masa
por la gravedad, ya que si hacemos el diagrama de cuerpo libre, en las fuerzas en Y nos va a dar que es igual a la normal, va a ser igual al peso, o sea, es igual a la masa por la gravedad. Y pues ya nos quedaría solo despejar el miocinético. Entonces el miocinético sería igual a la altura 1, que sería este, ya que las masas, la normal la podríamos expresar como masa por gravedad, entonces se cancela. Y nos quedaría la altura 1, que sería esta, y sobre el desplazamiento, pasamos este desplazamiento a dividir. Entonces ya tenemos la ecuación para hallar el mu cinético y tenemos la altura 1, que es de 84 centímetros, y también podemos hallar el desplazamiento. Entonces tenemos el ángulo de 62 y la altura de 84, y lo que necesitamos es el desplazamiento en esta rampa. Entonces hacemos aquí trigonometría y tendríamos que el seno de 62 va a ser igual a los 84 centímetros, que los podemos pasar de una vez a metros y nos quedarían 0,84 metros. Y todo esto sobre el desplazamiento, que sería la hipotenusa aquí. Y pues despejamos, y esto nos daría que el desplazamiento sería igual a, pasamos la d a multiplicar y el seno de 62 a dividir, y operamos 0,84 dividido seno de 62 nos daría 0,95 metros. Podemos agregar metros. Y esto ya lo pasamos allá aquí en la ecuación de miocinético para reemplazarlo. Entonces nos quedaría que el miocinético va a ser igual a la altura, que es igual a 0,84 metros sobre el desplazamiento que acabamos de hallar, que es de 0,9513 metros. Y eso nos daría que el miocinético sería igual a 0,88. Lo que sí tiene sentido, ya que el coeficiente de rozamiento debe estar entre 0 y 1. Este entonces sería el coeficiente de rozamiento de la madera, que sería el material de la rampa, con el objeto que era de acero. Listo, entonces ya tenemos una de las tres incógnitas que nos solicitaban. Y ahora vamos a pasar a hallar esta altura. Entonces, teniendo este sistema, sabemos que hay tres trabajos en tres posiciones: en la posición A, en la posición B, en la posición C. Volvemos a lo mismo, como es un sistema no conservativo, ya que se tiene en cuenta la fricción, entonces nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Como tenemos ahora tres trabajos, entonces los escribimos: el trabajo en A más el trabajo en B más el trabajo en C van a ser igual a el delta de las energías en el instante 2 menos la energía en el instante 1. Y listo, aquí ya podemos entonces empezar a despejar para poder finalmente hallar la altura. Entonces tenemos que esto va a ser igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento en A
por el coseno de 180. Entonces, como ya vimos anteriormente, la fricción en cada uno de los instantes del sistema va a tener un ángulo de 180. Por eso tenemos que escribirlo en cada uno de los trabajos, ya que en cada trabajo interviene una fricción o la fricción. Y seguimos con los siguientes. Entonces seguimos con el trabajo en B y el trabajo en C. Nos daría que la fuerza de fricción va a ser igual al desplazamiento en A por el coseno de 180, digo en desplazamiento en B, por el coseno de 180 más la fuerza de fricción por el desplazamiento en C por el coseno de 180 y eso lo vamos a igualar al delta de las energías. Entonces aquí en el instante 2, que sería la última rampa que evaluamos, la más pequeña, vamos a tener una energía potencial gravitacional. Una energía potencial gravitacional en el instante 2. Menos, ya que es el delta, también en la rampa 1 vamos a tener una energía potencial gravitacional en el instante 1. Listo, y a partir de aquí ya podemos seguir despejando. Entonces vemos aquí esto, ya están los despejes, y entonces seguimos, los voy a ir indicando aquí. Como vimos antes, la fuerza de fricción va a ser igual a al mu cinético por la normal por el desplazamiento y el menos del coseno de 180. Entonces hacemos esto en cada uno de los trabajos que logramos ver en el sistema y pues la energía potencial gravitacional va a ser igual a esto en el instante 2, por eso poner la altura 2, y en el instante 1. Lo que necesitamos hallar es esta altura 2. Seguimos despejando ya con los valores que tenemos y entonces hacemos diagramas de cuerpo libre para la normal, que serían estos. Entonces la normal va a ser igual al peso por el coseno del ángulo que estamos evaluando. Entonces volvemos aquí a nuestro sistema y vemos que el ángulo en el primer instante es de 62 grados. Por el desplazamiento que ya lo habíamos hallado antes de la rampa 1, que era de 0.93 metros. Seguimos con el siguiente. En este no hay un ángulo que interviene ya que es un plano. Entonces tenemos que el mu cinético va a ser igual al peso. Entonces, como hacemos siempre, la normal va a ser igual al peso. Bueno, no siempre, pero en este caso sí. Por el desplazamiento que ya lo teníamos también, que era de 16 centímetros. Y aquí lo tenemos, el desplazamiento. Y ya por último, en el tercer instante, tendríamos el mu por la normal con un ángulo de 15 grados en la última rampa. Aquí están los 15 grados. Y el desplazamiento, que también lo desconocemos, que sería este desplazamiento en C, que sería esa distancia y la hipotenusa de esa rampa. Entonces ya tenemos una incógnita que más tarde se convertirá bueno, ya tenemos dos incógnitas, con la de la altura y la del desplazamiento, pero esta del desplazamiento más tarde se convertirá en una. Y pues aquí seguimos igual. Entonces despejamos los mius. El mu ya lo habíamos hallado anteriormente y nos había dado que era de 0,88. Seguimos reemplazando. Tenemos que el peso del objeto que utilizamos para realizar el experimento era de 0,25 kilogramos.
y pues lo reemplazamos en todos los pesos. Listo, entonces aquí sería, en todo esto sería solo reemplazar, reemplazar. Y aquí nos encontramos la primera cuestión, ya que teníamos la incógnita del desplazamiento en C. Pero entonces la podemos expresar como una para solo despejar la que necesitamos, que es la de la altura 2. Y entonces la podemos hallar con este triángulo. Entonces teníamos, esta sería la segunda rampa, teníamos un ángulo de 15 grados, el desplazamiento que lo desconocemos y la altura que también es la que nos solicita. Entonces despejamos aquí, el seno de 15 va a ser igual a eh, el opuesto sobre la hipotenusa, pues despejamos. La que necesitamos reemplazar es el desplazamiento en C, y entonces finalmente nos queda que el desplazamiento en C va a ser igual a la altura, que es la incógnita, sobre el seno de 15, y lo ponemos aquí para que nos quede solo una incógnita. Listo, ahora seguimos reemplazando esto, ya teníamos el peso que es de 0,25 kilogramos por la altura, que es la incógnita, y pues aquí también ya teníamos la altura y el peso. Y pues aquí solo nos resta despejar y para hallar la altura. Entonces nos dio que era estos valores, todo esto del centro, y pues tenemos la incógnita de la altura 2. Finalmente nos dio que la altura 2 es de 0,97 metros, que no encaja muy bien, pero pues a mi parecer están bien hechos los cálculos. Y ya tendríamos la segunda incógnita que nos solicitaron. Finalmente nos pedían hallar la constante de elasticidad del caucho. Entonces esta sería una energía elástica de la que podemos decir que la constante de la elasticidad va a ser igual a la fuerza aplicada sobre el caucho sobre la elongación que tiene este caucho. Entonces aquí como fuerza tomamos el peso del objeto, ya que cuando el objeto cae de la rampa, pues lo único que aplica es el peso de este. Y pues el delta de elongación del caucho va a ser de aproximadamente 0,5 centímetros, ya que no fue muy pronunciado el este. Entonces teníamos el peso que era de 0,25 kilogramos, pero ahora tomado como fuerza va a ser igual a Newton. Y reemplazamos y nos da que finalmente tenemos una constante de elasticidad de 50 Newton metros. Y listo, entonces ya tendríamos las tres incógnitas solicitadas.